consagrado a Dios, así lo considera la Biblia y lo vamos a ver. Sin embargo, le llegó una ingrata noticia. Dice la palabra de Dios que el profeta le dice: ordena tu casa porque te quedan pocos días de vida. Gloria a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de este rey? Gloria a Jesús. Y vamos a la palabra, vamos a ver qué es lo que tiene ella que decirnos en esta mañana. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Sabemos que este ayuno hemos dedicado específicamente por la salud, pidiéndole a Dios por nuestra salud, y vamos a ver a través de ella qué es lo que nos quiere afirmar una vez más en nuestros corazones. Dice en el libro de Isaías, capítulo número 38. Libro de Isaías, capítulo número 38. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos, amados hermanos? ¿Ya? Libro de Isaías 38, verso 1, dice así, y tiene como prefacio: enfermedad de Ezequías. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Gloria a Jesús. Tremenda noticia, ¿no? Mire, siendo un rey, el rey en este caso que gobernaba la parte de Jerusalén, sin embargo le vino a él esta noticia en que le quedaban pocos días de vida. Si bien es cierto, como mencioné hace un momento, el rey Ezequías, sí, tenía un buen caminar delante de Dios. Ezequías fue un rey que reinó sobre Judá por 29 años. En total, de los años que él reinó fueron 29 años. Comenzó su reinado a sus 25 años de edad y hizo muchas reformas en beneficio del pueblo de Dios. Y vamos a ver qué es lo que nos dice para ver el currículum, podríamos decirlo así, de este varón, de este rey. Y vamos a dirigirnos al segundo libro de Reyes, capítulo número 18, los primeros versículos que nos dicen acerca de este rey. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos números 1 en adelante. Dice así, verso 1 del capítulo 18 de Segunda de Reyes, reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, el profeta Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Verso 3 dice: hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Verso 4, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Verso 5 dice, continuemos con el 5 y dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Vemos a la luz de la palabra cómo era considerado este rey. Podríamos decir hoy en tiempo, bueno, era un buen cristiano, caminaba con Dios, obedecía su palabra, pero sin embargo le sobrevino una enfermedad. Y no solo una simple enfermedad, sino una enfermedad de muerte. Gloria a Jesús. Vemos que este varón hizo grandes obras en beneficio de su pueblo. Y además, vamos a trasladarnos para corroborar algo más lo que hizo él. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo número 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 32,
él hizo algo más. Aparte de que él también instauró lo que se refiere con la celebración de la Pascua, hizo corrales grandes para que se facilitara en la venta y compra de ganados, hizo algo más, hizo una arquitectura. ¿Qué es lo que hizo? Capítulo número 32, versículo número 30, dice así la palabra de nuestro Dios. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. En otras palabras, Ezequías, a más de que hizo todo lo bueno ante los ojos de Dios, hizo algo en beneficio del pueblo. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un conducto subterráneo para que toda la ciudad tenga agua. Eso es lo que hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías era un varón que contaba con la bendición y el respaldo de Dios. Mire, contaba con el respaldo de Dios, y eso ya lo leímos a través de lo que dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. ¿Cómo lo considera la Biblia a este varón? Sin embargo, le vino esta enfermedad, gloria a Jesús, una enfermedad de muerte a sus 39 años de edad. Podríamos decir joven todavía este rey. Y a sus 39 años de edad le vino esta mortal enfermedad. Retomemos al libro de Isaías, capítulo número 38. Dice, verso 1, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En esta mañana sería bueno, y es muy bueno, voy a resaltar en la primera frase donde dice en aquellos días, ¿sí? Es necesario de pronto para tener conocimiento que cuando la Biblia menciona, porque hay una diferencia, hay pasajes bíblicos, y eso ya lo estudiamos incluso en el libro de Apocalipsis, cuando recibimos la enseñanza de este libro, que cuando la Biblia habla sobre aquel día es totalmente diferente cuando aquí la Biblia nos dice en aquellos días. Cuando habla la Biblia en aquel día se está refiriendo al periodo de la gran tribulación y el milenio, solamente para conocimiento. Pero cuando aquí dice en aquellos días, sí se está refiriendo específicamente en los días del rey Ezequías. Gloria a Jesús. En este tiempo fue cuando Jerusalén fue sitiada por los enemigos, fue sitiada por los asirios. Los asirios rodearon la ciudad y entonces este rey tuvo grandes problemas, tanto fuera de su reino como dentro de su reino. ¿Por qué decimos que él tuvo grandes problemas? Vamos a Isaías, retrocedamos al capítulo número 36, versículo número 1, y nos dice así. Aconteció en el año 14, miren, el 14º año de su reinado, del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Podremos corroborar que este rey Ezequías tuvo grandes problemas tanto dentro de su reino como fuera de su reino. Gloria a Jesús. En este mismo año, gloria a Dios, fue que el rey Ezequías tuvo esta enfermedad a sus 39 años de edad. Él tenía esta enfermedad en este tiempo cuando este rey de Asiria sitió o tomó la ciudad de Jerusalén, de Judá. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Algunos historiadores relacionan que la enfermedad de Ezequías se produjo por causa de una llaga o un tumor a causa de las plagas que fueron en este caso, para el ejército de Asiria, y que esto fue lo que contaminó a este rey y le produjo a esa enfermedad mortal. Muchos historiadores creen que la enfermedad pudo haber sido un cáncer para que haya sido de muerte, un cáncer, una lepra o una enfermedad similar. En todo caso, sea que la enfermedad haya sido por cáncer, por una lepra que era terminal, que era de muerte, gloria a Jesús, gloria a Dios,
Lo que sí sabemos que esta enfermedad, como dice su palabra, que era de muerte, en el cual le fue avisado que ordene su casa porque iba a fallecer. Gloria a Dios. Muchos de los cristianos en el pueblo de Dios, digamos en general, consideran que siendo cristianos de pronto no vamos a padecer ninguna enfermedad. Gloria a Dios, la palabra es clara y nos dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Pero también nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando dice yo he vencido al mundo es porque Dios lo ha hecho todo en su totalidad. Gloria a Jesús. Y muchos cristianos ahí cuando se ven en esa enfermedad, podríamos decir, bueno, puede decir algún cristiano, bueno, si yo te sirvo, yo te estoy alabando, te estoy sirviendo, estoy agradándote, sin embargo me viene enfermedad. Y ahí viene cuando comenzamos a renegar, comenzamos a decepcionarnos de Dios. Gloria a Jesús, en el momento de dificultad. Un conocido, mientras estaba averiguando estudiando acerca de este libro, de esta enseñanza, me encontré con la frase de un predicador muy reconocido y muy buena su enseñanza, en el cual él decía que en su larga trayectoria, asimismo un hombre recto delante de Dios, a él también le sobrevino una enfermedad de muerte. Y así mismo le dijeron a este predicador, gloria a Jesús, no sé si alguna vez lo habrán escuchado a través de la Biblia, J. Vernon McGee. Gloria a Jesús. A él también le fue dada esta sentencia, que iba a morir, una enfermedad de muerte. Sin embargo, mire, este varón cuenta o testifica que cuando le fue dada esta noticia, él regresó a su casa, meditó, y ya cuando comenzó a mirar todo y como ya sabía que le quedaban pocos días de vida, ya la casa de él, para él ya no era tan importante. Las cosas que para él de pronto era tan importante como el jardín, no es que tampoco se descuidó el varón, no, sino que ya las cosas tuvieron menos valor y tuvo más valor en este caso donde él iba a habitar, en este caso con su Padre Celestial. Ya lo tomó con mucho más valor. Pese a que él predicaba, él enseñaba la palabra y vivía en rectitud. Sin embargo, le sobrevino también esta experiencia, gloria a Jesús, gloria a Dios. Pero eso le conllevó a tomar más importancia de lo que ya tenía acerca de dónde él iba a partir, gloria a Dios. Sin embargo, él también testifica que Dios en su misericordia le alargó días, más años de vida, y él pudo dedicar su vida, su ministerio con mucho más ahínco para su Señor. Gloria a Jesús, porque le fueron concedidos más días de vida, así mismo como este rey Ezequías. Gloria a Jesús. Dios tenía un propósito con la enfermedad de este rey. Gloria a Dios. La preocupación de Ezequías, cuando le dice el profeta, Dios a través del profeta le dice, ordena tu casa, le está diciendo, si nosotros leemos en otras versiones de la Biblia, nos vamos a encontrar que le está diciendo que ordene o que se preocupe de sus asuntos familiares, de sus asuntos más importantes. Había un gran detalle, el rey Ezequías no tenía hijos. A sus 39 años de edad aún no tenía hijos. Dios decía, Señor bendito, justamente como nosotros. Yo tengo 37 años y mi esposo 39 años. No tenían hijos. Gloria a Dios. Ajá. Y yo decía, Señor bendito, Padre Celestial. Y este era un gran problema porque no había un heredero para el trono. Ezequías tenía esta preocupación porque no tenía hijos y no tenía con quién dejar el trono, en este caso gobernar bien como él lo había gobernado. Y pese que mire, por la enfermedad, cuando uno está enfermo, sí o no, que uno a veces, uno ya se siente, al menos si está uno acostumbrado a hacer sus cosas, está por aquí, por allá, por allí, que haciendo por aquí, que allá haciendo sus cosas en el Señor a lo menos, y bueno, uno tiene sus actividades, y cuando uno está en cama, uno se siente pero como que atado, como que, ay, uno dice, ay, Señor bendito, y uno clama, ¿no es cierto? Por uno se siente desesperado. Y la preocupación de este rey era tal,
sí, que le dice su palabra, más adelante lo vamos a leer, que él clama a Dios con gran lloro, con gemido. La preocupación era de él también, era porque no tenía con quién dejar el trono, no tenía hijos. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Eso era lo particular que el rey Ezequías tenía en su vida, que no tenía hijos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Veamos el versículo número 2 del capítulo 38 de Isaías. Dice el versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Gloria a Jesús. Las camas en el oriente, gloria a Jesús, no, sí encontré una fotografía, pero no la traje. Gloria a Jesús. Pero para que ustedes tengan noción, ¿no es cierto? A veces cuando uno arregla los cuartos, pone la cama, a veces, no sé, a veces a mí me gusta así, o sea, ponerla en medio y que quede espacio para un lado y espacio para el otro lado, ¿sí o no? O a veces la arrimamos a la pared, ¿sí? Para que quede más espacio a un costado y el uno tiene que dormir a la pared y el otro tiene que dormir en el otro filo, ¿no es cierto? Y más fácil se le hace al que duerme aquí en el filo que duerme en la pared, porque el que duerme en la pared tiene que levantarse, al menos si no hay espacio para acá, imagínese, tiene que pasar por el otro y con cuidado de paso si lo va a despertar, ¿no es cierto? A veces pasa y a veces no pasa, ¿sí o no? Y en las camas en el oriente acostumbraban era ponerlas a la pared ponían las camas, ¿sí? En el oriente acostumbran a hacerlo así. Dice la palabra que él volvió su rostro hacia la pared, dice. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración. Y esto de que volvió su rostro a la pared, también la Biblia nos enseña que tiene un gran significado. ¿Cuál es el significado? Significa que Ezequías, el rey Ezequías, buscó estar en intimidad con Dios. Dios nos conoce y tiene muy claro si hay honestidad en lo que decimos. La oración de Ezequías que hallamos en los versículos 2 y 3, vamos a leer el 3 y dice, y dijo, oh Jehová, él dijo, el rey Ezequías, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vemos que la oración de Ezequías lo hizo con una intimidad, quería una intimidad con Dios. Eso es lo que demostró Ezequías al hacer esta acción de voltear su rostro hacia la pared. Gloria a Jesús. Y esto también nos enseña que nuestras oraciones tienen que ser auténticas, tienen que ser veraces, tienen que ser transparentes para que la mano de Dios se mueva. Gloria a Jesús, de lo contrario, no se mueve. Gloria a Jesús. Dice el versículo 3, como ya lo leímos, hizo una oración rogativa ante Dios y él reconoce, saca a la luz cosas muy importantes, gloria a Dios. Como lo recalca la Biblia en lo que ya lo leímos en Segunda de Reyes capítulo 18, verso 5, y Ezequías llevaba una vida íntegra delante de su Dios. Ahora, cuando él menciona cosas como, por ejemplo, dice, te recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Dice, te recuerdes, Dios, que he andado de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Ezequiel estaba haciendo, claro que Dios lo sabía cómo andaba, desde luego Dios sabe cómo andamos cada uno de nosotros. Y Ezequías le hace igual referencia a Dios de cómo es su vida delante de él. Gloria a Jesús. Pero Ezequías no estaba presumiendo, no lo hacía con jactancia, no lo hacía con tal de remover de pronto la conciencia a Dios o de que Dios cambie de opinión. No lo hacía presumiendo al orar de esta manera, sino que lo hizo con sencillez de corazón. Gloria a Dios. Leamos los versículos 4 y 5. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo,
Verso 5, ve y di a Ezequías, porque Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Gloria a Dios. En Segunda de Reyes, capítulo número 20, vamos al segundo libro de Reyes, capítulo número 20, nos enseña algo particular que no relata estos pasajes del libro de Isaías. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo número 4, dice: y antes que Isaías, mire, el mensaje de Isaías le había dado que iba a morir, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Eso fue el primer mensaje. Y luego Dios en el libro de Isaías dice que le da otro mensaje, que había escuchado su oración. Pero mire, en ese lapso ocurre algo más que no detalla el libro de Isaías. Dice el verso 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, del palacio del rey, por supuesto, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y ahí le da el otro mensaje. Gloria a Jesús. Son detalles particulares que la Biblia no los aísla. Todo está concatenado para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Nos podemos dar cuenta en este detalle. Verso número 4, volvamos a Isaías. Libro de Isaías, capítulo 38. 4 dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto sus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Dios escuchó, respondió su oración y prolongó 15 años de vida más. 15 años de vida más. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vemos algo también particular. Retomemos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Versículo número 6, porque hay un detalle también muy importante que en esta mañana vamos a hacer énfasis. Dice en el Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo número 6, en la segunda parte donde dice, y ampararé. ¿Sí? Todos estamos ahí. Verso número 6, en su segunda parte dice, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. En este caso está diciendo que Dios está hablando por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mire, dice por amor a mí mismo, es decir, Dios está hablando por amor a mí mismo y por amor a mi siervo. Si bien es cierto, bueno, hoy en día, esa no es la base en el cual, es decir, por amor a David, su siervo, esa no es la base por el cual nuestras oraciones son contestadas. Pero veamos qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 16. Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versículo número 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Verso 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, hay algo particular, dice, pediréis al Padre, ¿en qué? En mi nombre. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? Nuestro Señor Jesús. Es decir, en el nombre de Jesús, pedid al Padre, os lo hará. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Jesús, gloria a Dios. En el día de hoy, tanto usted como yo, podemos ir hacia nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Y si lo que decimos está de acuerdo a su voluntad, desde luego que Dios lo concederá. Una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es simplemente el de, bueno, yo agrego esta frase y en mi oración, bueno, en el nombre de Jesús, amén. No es simplemente el añadir
esta frase, en el nombre de Jesús, sino que tiene un gran significado. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, como lo dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 16, cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, esto significa, gloria a Dios, gloria a Jesús, que se haga la voluntad de Él. Significa que nuestro pedido es para agradarle a Él. Gloria a Jesús. Esto significa cuando nosotros añadimos a nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Y yo decía también, bueno, me recordaba que esto particular nos enseñaban incluso en las clases de APEN. Recuerdo, mi hermana Karina me confirma, me corrobora, que ella nos enseñaba, nuestra maestra nos enseñaba que cuando hacemos nuestras oraciones, enseñamos nuestras oraciones a los niños, tenemos que enseñarles a decir, cuando hacen su oración, su pedido, su agradecimiento, y concluir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Y tiene un gran significado, parece de pronto insignificante, como que añadimos una frase más, y no es una frase más que se añade, ¿sí? Como lo dice, lo recalca y lo remarca su palabra en el libro de Juan capítulo 16. Pediréis, y cuando pediréis al Padre en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Jesús. Ahora, a veces Él sana, nuestro Dios. A veces Él sana y a veces no sana. Gloria a Jesús. A veces no lo hace en el momento, lo hace a tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Él es el que decide. Gloria a Dios. Muchas veces consideramos que Dios no escucha nuestras oraciones, pero aquí vemos y resalta la Biblia en el libro de Isaías capítulo 38, que Dios respondió la oración, tal como lo dice el versículo número 5, y como respuesta a su oración, Dios añade 15 años más de vida. Gloria a Jesús. No en vano menciona la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 17, donde dice, orad sin cesar. Si aún no hemos recibido la sanidad, Dios es el que decide. Si somos sanados en este día, pues gloria a Dios, gloria a Jesús. Pero si de pronto, por algún motivo, digo yo, no recibimos la sanidad, dice su palabra, orad sin cesar, seguir clamando, que Dios de seguro escucha nuestras oraciones y cumplirá sus propósitos. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como les decía, les mencionaba, cuando este predicador recibió su noticia de que iba a recibir, que le quedaban pocos de vida y que iba a morir, él de seguro vivió al máximo cada instante. Igual ocurrió en la vida de Ezequías. Gloria a Dios. A partir de ese momento, Ezequías, gloria a Jesús, vemos lo que, bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que relata o hace Ezequías en agradecimiento por lo que Dios había hecho. Pero también hay algo más peculiar en lo que hizo Ezequías, pese a que recibió estos 15 años de vida, pese a que recibió la contestación de Dios. Él hace algo particular, algo que no es agradable, pero vamos a verlo más adelante. Pero antes vamos a resaltar por qué escuchó Dios su oración de tal manera que movió su mano poderosa. Gloria a Jesús. ¿Qué hizo Ezequías en su oración? Número 1, y por el tiempo vamos a detallarlo rápidamente. Se humilló delante de Dios, volvió su rostro, dice el versículo número 2, volvió su rostro, significando, dando a entender que él quería tener una íntima comunión con su Dios. Número 2, conocía de Dios, dice, conocía la verdad. Él dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad. Y para nosotros andar en la verdad, tenemos que conocer la verdad. ¿Y de qué manera nosotros podemos conocer la verdad? ¿De qué manera?
¿Cómo sabemos nosotros de Dios? Exactamente, muy bien, están conectados, gloria a Jesús, gloria a Dios, ¿sí? A través de su palabra nosotros podemos conocer la verdad. Y esto era lo particular de Ezequías, conocía la verdad de Dios, conocía a su Dios, lo que le agrada a él. Tercer punto, tenía un corazón íntegro, dice el verso 3, y con íntegro corazón. Tener un corazón íntegro es hacer lo correcto. No significa que, soy íntegro y por eso nunca voy a pecar, nunca voy a hacer esto. Es verdad que vamos a pecar, gloria a Jesús. Pero a pesar que pecamos, gloria a Jesús, que hacemos lo incorrecto, gloria a Jesús, nos equivocamos, pecamos, reconocemos, también es cierto que decidimos no hacerlo. ¿Sí? Decidimos ya no hacer eso que está mal delante de nuestro Dios y decidimos de ahí en adelante hacer lo correcto. Esto significa tener un íntegro corazón. Es verdad que vamos en este mundo, vamos a fallar. Todavía no somos transformados. Yo les decía hace un tiempo a los jóvenes, es que tú no eres extraterrestre. Tú estás aquí en este mundo y vas a tener tentaciones y de pronto vas a fallar. Pero lo importante es que no quedarnos en eso y seguir pecando, pecado tras pecado, sino que reconocer ese pecado, apartarnos y decidir ya no cometer ese pecado. Gloria a Jesús, sino vivir y tener un corazón íntegro. Número 4, ¿qué más se resalta de Ezequías? Que fue obediente. Dice, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, como lo corrobora en el Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. Ezequías fue un hombre íntegro delante de nuestro Dios. Gloria a Jesús. ¿Qué más? Era agradecido por fe, y en esto me voy a adelantar. En el versículo 20 del libro de Isaías dice la Biblia que él agradeció anticipadamente por fe, dando gracias a Dios que había recibido por la sanidad de su cuerpo. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Dice su palabra en Segunda de Crónicas, capítulo número 20, vamos a leerlo rapidito. En segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, de qué forma él agradeció de antemano por fe, agradecido por lo que Dios había hecho. Dice en Segunda de Crónicas 20, versículo número 22, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ezequías, mire, en base a este versículo, Ezequías sabía que la alabanza hacia Dios también, como decíamos hace un momento, cambia las cosas, ¿sí? Sabía que, ¿qué es lo que hizo Ezequías en este caso? Agradeció por medio de los cánticos de la alabanza hacia su Dios por fe, siendo agradecidos por fe de lo que Dios había hecho. Él comenzó a entonar cantos de alabanza. Y cuando se entonan cantos de alabanza, ¿qué ocurrió en este pasaje de Segunda de Crónicas? Dice que Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, o sea, entre ellos se atacaron del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos se veían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Dios los confundió y entre ellos se mataron, gloria a Jesús, dando la victoria a su pueblo, al pueblo de Dios, gloria a Jesús. ¿Qué más? Dio un paso de fe en obediencia. En el verso 21 del libro de Isaías, capítulo 38, a Ezequías le indican o le mandan a que se ponga una masa de higos sobre la llaga para que sanara. Y en este caso Ezequías lo hizo así. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Pero ¿será que los higos, hablando de los higos específicamente, son los que sanaron al rey? Pues no. Gloria a Jesús. Fue el poder de Dios actuando a través de la masa de esos higos, dándole la sanidad a Ezequías. Gloria a Jesús. Pero hay algo que también resaltar, que sin higos no habría la sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los higos eran la masa de higos era el punto de contacto entre lo físico,
la fe y el poder de Dios. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que Dios también puede usar la medicina. Es verdad que Dios puede, de un milagro, sin la intervención del médico, Dios puede sanar. Pero asimismo Dios también puede obrar a través de la ciencia médica, puede obrar también de los medicamentos naturales. Dios es soberano y Él hace como Él le place, como Él quiere. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Leamos el versículo número 6, volvamos a Isaías, capítulo número 38, verso número 6, dice: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y a esta ciudad ampararé. Dios unió la liberación. Mire que la oración de Ezequías era prácticamente para que Dios le sanara. Y en su contestación Dios le añade vidas. Pero no solamente Dios hace el milagro de sanar su cuerpo, sino que también libera a la ciudad de Jerusalén, gloria a Jesús, de sus enemigos. Y esta respuesta, cuando le fue dada a Ezequías, donde dice el versículo 6, y te librará a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y a esta ciudad ampararé. Ya para este tiempo, ya la ciudad ya había sido liberada, y aquí solamente se le da una seguridad a Ezequías de que ya no tendría él motivos para temer a los asirios, porque ya había hecho Dios el milagro de la sanidad y el milagro de liberar al pueblo, en este caso al pueblo de Judá, de los asirios. Porque recordemos que mientras el rey estaba enfermo, no había nadie quien vaya a liderar la guerra, ¿sí? No había un sucesor, no había alguien que en este caso un hijo, un heredero, que tome el lugar del padre. Y el rey estaba enfermo, grave problema. Sin embargo, Dios actúa y también a su vez de sanar a Ezequías, también da la victoria al pueblo, a su pueblo. Continuemos con el versículo número 7 y 8. Dice: y esto te será de señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Bien, no nos vamos a enfocar realmente por el reloj de Acaz. Estuve averiguando, pero realmente, vamos a ver qué es lo que realmente dice la palabra con esto de aquí. En aquel día, Dios le da a Ezequías una señal. ¿Cuál fue esta señal? Gloria a Jesús, en que, a través de esta señal Dios le estaba indicando de que Él iba a responder su oración. Y esta señal fue que unas gradas utilizadas como un reloj, en ese entonces no utilizaban el reloj que nosotros conocemos, un reloj pequeñito, un reloj de mano, unos tremendos relojes también, o los relojes de la catedral, que son los más grandes, creo yo, que de pronto hayamos visto. No sé si usted habrá visto un reloj más grande. Pero en ese entonces el reloj de ellos eran como especie de este porte, ni más ni menos. Y hacían como unas escalinatas, unas escaleras, y eran como de bloques. Así era el reloj en el cual ellos se manejaban. Si usted es curioso, vaya al internet, vaya a averiguar y verá que iba a encontrar el reloj de aquellos tiempos, el reloj de Acaz. Usted lo va a encontrar para que se dé una idea mucho mejor. Gloria a Jesús. Y dice su palabra, o da a relatar, que unas gradas utilizadas como reloj del sol habían sido construidas durante el reino de Acaz, el reinado de Acaz, en el caso del papá de Ezequías. Como evidencia de que Ezequías sería sanado, Dios hizo que la sombra de este reloj retrocediera 10 grados. Es decir, cuando dice 10 grados, dice que, en otras palabras, que retrocediera 10 pasos. Por 45 minutos se retrocedió el sol. Algunos han sugerido, muchos historiadores o muchos comentaristas bíblicos han sugerido que este milagro compensa en alguna manera la prolongación del día cuando Josué hizo su petición. ¿Se recuerdan? Incluso ya lo estudiamos aquí con
con nuestro pastor en la enseñanza del libro de Josué, cuando Josué oró a Dios y el sol se detuvo. Y eso incluso ya lo vimos en esa enseñanza, así que no lo vamos a explicar en esta mañana, no nos vamos a ahondar. Pero lo que sí vamos a resaltar en esta mañana, que Dios responde la oración de Ezequías dándole una señal. ¿Y cuál fue esa señal? Que Dios hizo retroceder el sol, hizo que la sombra del sol retrocediera 10 grados, es decir, 10 pasos por 45 minutos. Verso 9 dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó su enfermedad. Aquí tenemos que cuando menciona este versículo 9, es básicamente un título. ¿Un título de qué? Es un título de un poema o de un cántico que el rey Ezequías formuló en agradecimiento a su Dios. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Agradeció a su Dios por la bendición de haberle añadido 15 años de edad. En los versículos del 9 al 20, y vamos a leerlo para ver qué es lo que dice Ezequías en su poema. Comenzamos con el verso 9, dice, escritura de Ezequías, y este es el título del poema. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Dice así, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas de Seol, privado yo del resto de mis días, dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años, a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabarán la muerte, ni los que desciendan al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria su verdad a los hijos. Dice el verso 20, Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y este es el poema que exalta, en este caso agradece, en agradecimiento por ese milagro que Dios le hizo a Ezequías. Él relata este poema a su Dios. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y eso es lo que muestra estos versículos, un ejemplo a la gratitud del creyente, cuando es rescatado de la muerte y recibe vida eterna. ¿Cuántos están agradecidos con su Dios por haberlos rescatado? Amén, gloria a Jesús. Creo yo y seguramente estoy completamente convencida que cada uno de nosotros estamos agradecidos con nuestro Dios por habernos rescatado de la muerte eterna y habernos dado una vida eterna. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Ahora surge una pregunta. ¿Estuvo Ezequías en lo correcto al pedir a Dios que le prolongue su vida? Gloria a Jesús, gloria a Dios. ¿Estará en lo correcto? Gloria a Dios. En esos momentos, en Ezequías, todo era bonito. Le había alargado 15 años más y brotaba de él la alabanza. Gloria a Jesús. Sin embargo, después de esta experiencia, como les decía al comienzo, Ezequías se convirtió en un hombre
orgulloso y arrogante. Y eso lo vamos a ver en Isaías capítulo número 39. Gloria a Jesús. Y eso lo relata, mejor dicho, no lo vamos a leer porque nos llevaría más tiempo. Gloria a Jesús. En el capítulo número 39 relata de cómo este rey se comporta de una manera insensata delante de su Dios. Y usted lo puede leer en su casa más detenidamente. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Esto sí lo vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo número 32. Segunda de Crónicas, capítulo número 32, verso 25, para corroborar lo que estamos diciendo. Dice el verso 25 de Segunda de Crónicas 32, mas Ezequías no respondió al bien que le había sido hecho. Perdón, no correspondió, gracias, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero leamos más adelante qué dice el verso 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido, mire cómo es la misericordia de Dios, enalteció su corazón. ¿Qué pasó con Ezequías? Se humilló. Dice, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Es decir, bueno, es verdad, hay consecuencias cuando cometemos errores en la vida, gloria a Jesús, pero por su misericordia, gloria a Jesús, en los días de Ezequías, Dios no castigó al pueblo, lo castigó mucho más después, gloria a Jesús, gloria a Dios. Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Aquí tenemos evidencia del hecho de que quizás él no debía haber pedido que se prolongara la vida. Porque ello dio entrada a ¿qué cosa? Al orgullo, se enalteció en su corazón. Después de haber experimentado este milagro, existe el peligro de alejarnos de nuestro Dios. Y ese es el gran detalle, gloria a Jesús. ¿Con qué finalidad nosotros anhelamos que Dios nos sane? ¿O anhelamos que Dios conteste nuestras peticiones? ¿Será para continuar con nuestra agenda? ¿Será para continuar seguir viviendo como estábamos viviendo? ¿O para ahora sí decidir y servirle a nuestro Dios? ¿Cuál será? ¿Cuál en este caso es nuestra verdadera intención? Recordemos que Dios conoce nuestras intenciones. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y si de pronto Él alarga el tiempo de sanidad, Él lo sabe. Y también usted, ¿sí o no? Gloria a Jesús. Cada uno de nosotros sabemos el por qué, cómo Dios hace las cosas. Gloria a Jesús. Porque Dios puede contestar al instante. Y asimismo en un proceso de tiempo Dios contesta oraciones también. Pero ha pasado un buen tiempo y uno a veces cuando recuerda y dice, ay, ¿y por qué no tomé la decisión más antes y no me di cuenta, ¿no es cierto? Porque a veces estamos cegados, no nos damos cuenta de lo que Dios realmente quiere, que le sirvamos a Él de todo nuestro corazón. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Hay otra razón por lo cual de pronto Ezequías no debió haber prolongado los días de vida. De pronto uno dice, bueno, pero es que él no tenía descendencia, él tenía que dejar a alguien, tenía que dejar a alguien de su sangre, tenía que dejar a un hijo, ¿sí? Gloria a Jesús. Y algo pasó con su hijo. ¿Cómo era su hijo? Gloria a Jesús, gloria a Dios. Dice la Biblia que su hijo se llamó Manasés, ¿sí? Él fue quien ascendió al trono cuando prácticamente era un niño. Recién tenía 12 años de edad y él ya asumió el papel, en este caso el rol de su padre, Manasés. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y él nació después de la enfermedad de Ezequías, es decir, exactamente después de 3 años de que Ezequías recibió su sanidad, recibió el milagro. Después de 3 años nació su hijo, Manasés. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Pero este hijo llegó a ser el peor
rey que tuvo cualquiera de todos, en este caso de los dos reinos. Fue el peor rey, dice la Biblia, gloria a Dios. No nos vamos a profundizar, pero así lo menciona la Biblia, a tal punto que lo considera como un prototipo también del anticristo. Y si lo consideran también como semejante al anticristo, imagínense qué cosas fatales habrá hecho, en este caso, Manasés con su pueblo, delante de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo sanó Dios a Ezequías? Dios le dijo a Ezequías que orara sobre él, puso el profeta sus manos sobre él con tanta fuerza que a tal punto que éste cayó de espaldas y recibió la sanidad. ¿De qué manera Isaías recibió la sanidad? Gloria a Jesús. Bueno, porque a veces sí o no, a lo menos en la televisión, dice, como dice, sana el nombre de Jesús, y lo van empujando y el pobre hombre viene y se cae para atrás y no hay nada, o sea, no recibe nada, puro nomás, digo yo, pura bulla nomás, ¿no? Y nada que pasa, nada que ocurre, gloria a Dios. Y eso no pasó. Vamos a ver qué ocurrió y leamos el versículo número 21 y ya vamos terminando. El libro de Isaías, capítulo número 38, verso 21 dice, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y eso fue, de esa manera fue que Dios sanó al rey Ezequías, poniendo una masa de higos sobre su afectación, y Dios, en este caso, Dios hizo el milagro, Dios hizo la sanación, gloria a Dios. Como ya habíamos referido anteriormente, ¿fueron los higos realmente lo que sanaron a este rey Ezequías? ¿Fueron realmente los higos? ¿Los higos realmente así, directamente los higos? No, por supuesto que no. Gloria a Jesús. Sin embargo, sin higos no se hubiera dado la sanidad. Los higos fueron el punto de contacto entre lo físico, y esto ya lo habíamos dicho, entre lo físico, el contacto entre lo físico, la fe y el poder de Dios. El problema de muchos de nosotros es que decimos creer en lo sobrenatural y sin embargo cuando ya nos dicen, si han escuchado lo menos, el pastor nos dice, ponga su mano sobre su parte afectada. Gloria a Jesús. Y muchas veces ni creemos y dice, ¿qué va Dios a sanar de esa forma? Gloria a Jesús. Y ahí viene en nuestra mente la lógica humana. Gloria a Jesús, nuestro razonamiento. Cuando Dios puede hacer sus cosas, puede hacer su obra de cualquier forma como Él quiere hacerlo. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y ese muchas veces es el punto de contacto. El higo en este caso fue el punto de contacto entre lo sobrenatural, gloria a Jesús, entre lo físico, la fe y el poder de Dios. Lógicamente que la masa de higo, vuelvo y repito, no fue lo que directamente sanó a este rey, sino que fue el poder de Dios a través de esa masa en que Ezequías recibió la sanidad. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros. ¿Lo creemos que es así? Por supuesto que sí, Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros. Es más, Dios está presto a conceder nuestras peticiones. Pero en nosotros está, número uno, en creer en lo imposible. Creer que lo que humanamente el hombre no lo puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Creer en lo ilógico. Los milagros no son algo ilógico, son algo ilógico para el entendimiento humano. Que de pronto le diga, cierre sus ojos, ponga su mano, es de pronto algo ilógico, pero Dios me sanará así. Dios lo puede hacer así, y ahí es lo ilógico en lo que tenemos que creer, que Dios también puede obrar de esa manera. Creer, número 3, creer en el poder de la oración. Solo la oración puede mover la mano poderosa de nuestro Dios. Dice Santiago, el libro de Santiago, capítulo número 5, verso 15. La oración de fe sanará al enfermo. La oración puede mover la mano de Dios. Solamente es de creerlo, solamente creerlo. Para Él, ténganlo por seguro, para Él todas las cosas son posibles.
al recibir el milagro de la sanidad, pregunto yo en esta mañana y contéstese usted mismo, ¿seremos agradecidos con nuestro Dios viviendo para Él, sometiéndonos a su voluntad, agradeciéndolo a Él por lo que ha hecho, viviendo para Él? Gloria a Jesús, cuidándonos de no envanecernos por nuestros éxitos, por todo lo que en Dios logramos. Sí, gloria a Jesús, cuando sabemos que es Dios el que obra en nuestras vidas. ¿Será que vamos a ser agradecidos con nuestro Dios o comportarnos de pronto como lo que hizo Ezequías, que a pesar de recibir el milagro de la sanidad, sin embargo dice su palabra que su corazón se enalteció? Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y Dios conoce nuestros corazones y eso es lo que anhela de cada uno de nosotros. Y en esta mañana eso es lo que Dios quiere recalcarnos, que si Dios nos sana en esta mañana al recibir la sanidad que Él nos quiere dar, es porque Él quiere que nosotros nos dediquemos más a Él, nos rindamos más a su palabra, que obedezcamos su palabra. Gloria a Jesús, porque nuestras oraciones sí hacen efectos en nuestro Dios, en sus propósitos, en su realización de su plan soberano. Gloria a Jesús, pero siempre y cuando nosotros decidimos vivir en obediencia a su palabra. Gloria a Jesús. Tengamos esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, de que si mientras nosotros tenemos vida, tenemos que vivir para Él. Como dijo este rey, mientras viva, el que viva, vivamos por Él. Gloria a Jesús. Dijo este rey, ¿quién te alabará en el sepulcro? Y hay una alabanza, y vamos a terminar cantando esta alabanza, donde dice, te alabaré mientras viviere. No sé si la recordamos. ¿La recordamos? O si de pronto no se acuerde, vamos a recordarla. Donde dice, te alabaré mientras viviere, con mis labios te honraré. Dice la alabanza también, la letra, al ser que habita en la alabanza, con mis labios le honraré. ¿En el sepulcro hay quien le alabe a nuestro Dios? Por supuesto que no. Gloria a Jesús. En el sepulcro no hay alabanza. En el sepulcro no hay canción. Y si el mundo, como dice la alabanza, si el mundo no quiere alabarle, porque el mundo rechaza a nuestro Dios, nosotros estamos aquí para alabar y glorificar su santo nombre. Gloria a Jesús. Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a adorarlo en esta mañana, teniendo un compromiso con nuestro Dios. Gloria a Jesús. Vamos a tener también otro tiempo de oración, gloria a Dios, en el que sabemos que su mano de poder está presta para sanarnos, presta para atendernos, presta para atender nuestra petición y obrar con poder y gloria. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Y te damos a ti toda la exaltación, oh Dios. Y gracias, Señor amado, te damos porque una vez más hemos recordado a través de tu palabra de que tú, Señor, oh Dios, anhelas que vivamos para ti. Señor, oh Dios, que recibimos, Señor, el milagro tuyo, Señor amado, la sanidad en nuestros cuerpos, Señor, oh Dios, es para dedicarla a ti, Señor amado. Padre, ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ser agradecidos, Señor, oh Dios, contigo, viviendo, Señor, oh Dios, para ti, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, oh Dios. Padre, porque muchos, oh Dios de la gloria, están mirando, Señor, oh Dios, nuestros testimonios. Tu palabra nos dice que somos cartas abiertas al mundo, Señor, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, y nosotros queremos, Señor, agradarte a ti, Señor, oh Dios, ser de testimonio, Señor, viviendo y agradándote a ti, Señor amado. Padre, reciba, Señor, oh Dios, nuestra adoración, reciba nuestra alabanza, oh Dios de la gloria.